Bueno, aquí al parecer ya estamos live en Facebook. Eh, es la primera transmisión eh, que estamos haciendo por aquí en Facebook. Ya tenemos la primera persona por allí. Hola Cori, si me puedes confirmar que en efecto el audio está a punto. Estamos comenzando ahora. Eh, ya la gente está llegando por ahí. Bueno, decirles que estamos transmitiendo un episodio de Dante Viral, que es una colaboración, como ustedes saben, me dice Corina que ya el audio está a punto, gracias Corina. Es una colaboración de Radio Viral y Cinzia Richuta con su proyecto Letra Libre. Y bueno, como ustedes saben, este episodio normalmente lo hacemos grabado. Hola Yachi, muchos saludos. Lo hacemos normalmente grabado y lo montamos en YouTube. Pero en esta oportunidad hemos querido hacerlo por Facebook y la idea es también hacer como una aproximación a otra red social, a ver qué tal. La página de Radio Viral está en Instagram, la pueden conseguir a @radio rayita de abajo viral. Hoy estoy esperando por ahí que aparezca yo creo que tengo aquí la solicitud, voy a añadir a Cincia y ahí debe estar llegando. Empezar luego a conversar un rato de lo que tenemos pautado para hoy. En la oportunidad anterior no pudimos hacerlo por Facebook. Hola Cincia, Hola, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? Todo bien, Chévere, todo bien. ¿Y chévere. tú? Chévere, ¿Qué? chévere. Aquí tratando de descubrir un qué- poco esta nueva red, ¿no? Pero está bastante Sí, intuitiva. sí. Parece que funciona mejor con los teléfonos, ¿no? Que con la computadora. Sí, mira, Corina te pone ahí eso. Sí, mira, yo lo siento muchísimo mejor. Así como para no ponerme más nerviosa de lo que ya estoy, ¿no? O sea, gracias, Cori. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, la vez pasada intenté hacerlo por Facebook, pero todas las pruebas las hice en el teléfono y quise transmitir en la computadora, o sea, en el laptop, y no me di cuenta que esta posibilidad de invitar a otra persona a conversar es solo por el teléfono. Entonces, por eso es que yo no conseguí nunca la opción. Pero bueno, es Claro. bastante intuitiva porque creo que es la misma interfaz incluso de Instagram este que estamos usando. Yo me imagino, yo no he hecho muchos directos así, no tengo mucha idea, pero se ve bastante igual, ¿no? Se ve parecido. Sí, incluso el formato vertical. Sí lo siento que está como mucho más chévere para que la gente participe. Lo Ah, veo ok. más, sí, sí, porque la gente manda, ya Chincho estaba mandando una manito, veo quién está llegando. ¿A ti te parece ahí quién está llegando, no? ¿Sí te Sí, parece? a mí me Ah, ok. parece perfecto. Sí, veo a Corina, veo a Angelina, sí, ahí bueno, no, veo solo dos. Veo Ok, las personas que han comentado. ok. Sí, sí. Bueno, entonces lo que le decía es que sí, que la idea es como hacer esta prueba por aquí también y para divertirnos, ¿por qué no? Y la otra Lo que sí, cosa es, ya va, dame un chancecito para compartirlo en mi perfil también, ¿no? sí, ¿Cómo es que se hace compartir, escribir publicación? No, ya va, momento, porque yo no soy ¿qué muy quieres experta compartir? en esto. El vivo. El vivo sí, que salga en mi perfil. Creo que ya debe salir en mi perfil. Le di a compartir Sí, ya debe estar avisándole a todos tus a contactos. mis contactos. Sí, Sí. De todas maneras, incluso yo lo dejé abierto para cualquier persona que tenga Facebook, no necesariamente tiene que ser nuestros amigos, puede ¿cómo se llama? exacto, sí, Acceder. perfecto. Sí. Bueno, Em, si Corina y Angelina quieren compartir la transmisión en vivo, la ve más gente, porque, ¿sabes? O sea, claro, se se, va ramificando ahí. Sí, exacto. los que puedan y sepan cómo hacerlo,
pues sería chévere que lo compartan, ¿no? Y si no lo pueden compartir ahorita porque no saben, no tienen la disponibilidad ahorita, este en vivo va a quedar de todas maneras grabado y de allí entonces nosotros lo bajamos yo lo bajo a Facebook y de ahí lo podemos compartir cualquiera. Yo lo dejo abierto igual al público en general, ¿no? Ahí dice, Ahí está, Corina dice la compartí de primerita. sí, No, sí, cosa que no me extraña mínimamente, sí, tan sí, bella, sí. está bien, está bien. Eh, Bueno, está muy bien. Entonces, bueno, aquí estamos. Sí, otra de las cositas que quería como decirles antes de arrancar a los que están viendo es que no solamente estamos haciendo como esta prueba en Facebook, sino que además vamos a hablar un poquito, vamos a saltarnos, digamos, la línea temporal, porque nos dimos cuenta que la idea no es como conversar en un estudio académico, sino más que todo conversar y disfrutar la conversación de los temas que nos llaman la atención, y aprovecharte a ti para que nos aclares muchas cosas que tienen que ver con esos temas y claro, en el entendido de que todo esto es producto de una lectura eh, guiada que yo la siento como un ejercicio más que académico, terapéutico, siempre te lo digo, que hacemos contigo y que la gente tiene la oportunidad de hacer contigo ya en privado. O sea, que no es que la intención de Radio Viral y de Letra Libre no es lanzarse unas disertaciones ni una cuestión temporal de la Divina Comedia, sino conversar aquí chévere, que además se parece mucho a estas conversaciones terapéuticas que tenemos cuando hacemos la lectura contigo, ¿no? En el caso de nosotros son todos los Exacto. miércoles. Sí, exacto. Sí, pienso que es la mejor forma, porque al final del día uno de los objetivos de Dante obviamente nunca usó la palabra terapéutico porque bueno, en la Edad Media las cosas eran un poco, tú sabes, diferentes, no existían ciertos términos, pero al final del día Dante lo que se proponía y quedó escrito en una carta que él envió es que la Divina Comedia mejorara a sus lectores e inclusive los hiciera felices. Así que el objetivo de Dante era ese. O sea, el objetivo de Dante al escribir esta obra era esa era su premisa. La felicidad y la mayor salud espiritual de la gente que leyera la obra. Ese es su único objetivo prácticamente. O sea que sí, me parece muy bien que lo hagamos así, completamente tranquilo, sin estar dándole el formato de clase, porque ya las clases además están estructuradas digamos, en otro terreno. Y me parece muy bien que las personas se puedan aproximar sin no sé, sin ese peso específico, ¿sabes? De Dante y tengo que saber lo que están hablando, porque si no, no, al final la Divina Comedia habla sobre la vida. O sea que yo creo que a cualquiera de nosotros nos toca verla, entenderla, vivirla de alguna forma. Mm, Los que la leen y los que no la leen también. exacto. Y bueno, con eso en mente, es que siempre digo esto, ¿no? Uno le entra a la Divina Comedia por el infierno. Y siempre como que asocia a la Divina Comedia con el infierno. Eh, y no se da cuenta que el infierno es una parte nada más del viaje y que, Sí. en mi opinión, esto es más una opinión que otra cosa. Yo no he terminado el viaje, yo estoy contigo a mitad, estamos en Tú el estás, purgatorio. sí, sí, estás en eh, el medio del camino de la vida de la obra. O sea, correcto. estás en el propio centro en este momento, sí. Y yo decía, Ujú. bueno, pero es que el purgatorio es maravilloso. Entonces, a veces quería, ¿no? Como, también es lo que estoy en este momento como trabajando contigo y entonces, eh, no sé, me parece buenísimo que hoy en vez de hablar del infierno, que sería lo que vendría de acuerdo a lo que ya hemos conversado en los otros programas, hablemos del Sí, purgatorio y hablemos además de la ira, ¿no? Que es tan,
creo que es una te lo comentaba en ese momento, que es una de las emociones, si le pudiéramos poner un calificativo, que más se normalizan, que más la gente da, le es bastante común o es bastante familiar a la gente la ira, no es un sentimiento que es tan ajeno como pueden haber otros quizás, ¿no? Y entonces, bueno, es Sí. en el canto 15 que está la ira, y sí me gustaría que arrancaras allí a ver qué, porque la ira Bueno, s- em, bueno, el purgatorio es el sitio donde van las almas que, digamos, de alguna forma se arrepintieron en vida de las cosas que hicieron, pero más que utilizar la palabra arrepentimiento, a mí me gusta usar la palabra concientización. Se dieron cuenta de que lo que hicieron no les hizo bien y no solo a su prójimo, sino a ellas mismas. Y entonces en el momento o en el momento de la muerte o mucho antes, estas personas se dan cuenta, reflexionan y simplemente cambian de rumbo. Luego, cuando fallece, todo esto obviamente según Dante, no se vayan a creer que estoy dando una charla religiosa o algo así aquí, ¿no? Pero en el momento en que mueren, ellos van con un barco que los busca en la desembocadura del Tíber. Ellos llegan a esta montaña que está en el centro del hemisferio que en el medioevo no se conocía. Es decir, es una tierra completamente desconocida y mística prácticamente, es un territorio místico. Lo importante, lo más, digamos, la característica fundamental del purgatorio es que es una montaña, a diferencia del infierno, que es un hueco en el cual mm, todo el mundo va bajando. El purgatorio es una montaña en la cual todo el mundo debe ir subiendo. Y efectivamente los penitentes llegan a la orilla de la playa de esta montaña y luego poco a poco obviamente van subiendo dependiendo de lo que hicieron, lo que no hicieron, cuándo, en qué momento se arrepintieron, porque sabes que Dante era un poeta bastante metódico. O sea, además de ser ujú, poeta, yo a veces lo llamo el ingeniero o el arquitecto de la poesía. Sí, tenía ujú, todo perfectamente planificado, todo perfectamente encuadrado. Su proyecto es completamente redondo, donde él no deja nada, tú sabes, por fuera. Entonces, cada quien en la Divina Comedia, y tú lo sabes, cada quien está en el sitio donde debe estar, cada quien está en el momento espiritual donde debe estar y así. Entonces, ¿qué pasa? Que el purgatorio está dividido en terrazas. Pongamos que esta montaña estuviera como hecha por terrazas, como hecha por cornisas, lo que se llama cornisas, ujú. y se va subiendo desde el pecado más grave hacia lo menos grave. Y aquí en el purgatorio nos conseguimos con los 7 pecados capitales. 7 pecados capitales que, bueno, para quien no sepa, son la soberbia, la envidia, la lujuria, la gula, la pereza y no sé si se me escapa alguno, pero bueno, esos La son en ira, sí. pocas palabras, ¿no? Y bueno, y la ira, justamente, y la ira. ¿Qué pasa? Que Dante clasifica, el purgatorio está completamente al revés de lo que, o sea, hace como un espejo con lo que era el infierno. Hace un Ujú, perfecto espejo con lo que era el infierno. De hecho, estos pecados que aquí nos encontramos en la base, en el infierno no los encontramos al final del infierno, es decir, en lo más profundo. La ira, digamos, está en la tercera cornisa, como vimos el miércoles. Es decir, está bien abajito, está bastante abajo, porque antes de la ira lo que nos conseguimos fue simplemente la soberbia, que es el primero y es el más grave. De hecho, la ujú. soberbia, como tú bien sabes y como deben saber los que nos escuchan, la soberbia en el infierno está regada por todas partes.
Es decir, no hay un sitio específico donde Dante haya puesto a los soberbios, porque Dante partía desde la premisa que detrás de todo acto pecaminoso o detrás de toda fractura espiritual de la persona se albergaba la soberbia. Y entonces, efectivamente, en el infierno te consigues con, bueno, gente que tiene poca conciencia, gente que le tira toda la culpa a los demás, gente que está completamente apegada a la tierra, gente que se burla, que juega dentro de su desgracia absoluta de estar allí, ¿no? Y luego viene la envidia en el purgatorio y en tercer lugar nos encontramos con los Bueno, iracundos, los iracundos. Y bueno, y allí pasan una serie de cosas. Dante y Virgilio van caminando, ellos van subiendo, ellos van escalando la montaña. Nadie los lleva, nadie los carga, nadie nada. Ellos van haciendo su ejercicio, Dante, en el caso de Dante físico también. Y ellos van subiendo y obviamente cada cornisa tiene una ambientación completamente diferente, porque obviamente en cada cornisa eh, se está por un motivo diferente. Y por lo tanto la ambientación, incluso la ambientación geográfica es distinta. Entonces, bueno, de la segunda cornisa que nos encontramos a los envidiosos están en una situación verdaderamente trágica y dramática. Si quieres, otro día hablamos de los pobres envidiosos. Y los envidiosos en la segunda cornisa tienen los ojos cosidos, es decir, no pueden ver, tienen los ojos cosidos con un hilo de hierro. Y Dante conversa con varios de ellos muy tranquilo porque Dante no se siente casi que no se siente tocado por este pecado. Es decir, él inclusive lo dice, bueno, mira, yo si cuando me muera, yo aquí en esta cornisa de los envidiosos voy a estar poquito, yo donde voy a estar más en la en cornisa el de los anterior. soberbios, ¿no? Y todo, tú sabes, como, pero ¿qué pasa? Que de la cornisa, de la segunda cornisa, donde está todo el mundo ciego menos Dante, y Virgilio se pasa a la tercera cornisa y de golpe, baja una cortina terrible de humo negro, es decir, un humo negro completamente impenetrable, un humo negro que no tiene ninguna manera de ser penetrado con la vista. Dante es muy específico al describir este humo y dice que ningún astro, o sea, que desaparecieron todos los astros del cielo. Dante se encuentra completamente ciego, fíjate tú. Entonces, así como siempre en la obra, en el momento en que tú te alejas de la obra, la soberbia, o sea, en el momento en que tú te alejas de la obra y dices, estoy salvado, o tal y qué sé yo, ¡pam! Dante te pone o se pone en la situación exacta. Y bueno, y encontramos esta ceguera terrible, que es la Sí, ira. que ¿Qué uno, es la que lo cornisa de la hablábamos. ira? Sí, que cuando lo Lo hablábamos hablábamos. decíamos que uno incluso dice hoy en día encegueció de ira, enceguecido por la ira, o cuando Exactamente. alguien está encolerizado, como estaba leyendo que decía que cuando alguien estaba bajo la ira, se nublaba su juicio, también se dice, se le Exactamente. nubló el juicio. Sí. Se le Em, nubló el juicio es perfecta, además, eso es perfecto, porque justamente lo que Dante nos quiere decir que se nubla en esta cornisa es la razón. Fíjate, si tú hablas del juicio como sinónimo de razón, ujú, ese proverbio popular es perfecto, o esa manera de hablar es perfecta. De hecho, hay muchísimas, se le fueron, ¿cómo fue que dijiste antes? Lo encegueció la ira, lo encegueció la ira, se le nubló el juicio. En italiano se dice calato el panno nero, es decir, le bajó un paño negro delante de los ojos que no le permite absolutamente contenerse. Ese es el problema de la ira.
Y bueno, y en la ira es sumamente destructiva, obviamente. Claro, puedes tener sus partes positivas, en el caso de que uno piense que la ira puede ser un motor para moverse, etcétera, etcétera, pero según esta obra, la ira es profundamente destructiva y no solo para las personas que la sufren, es decir, para los objetos de la ira, sino para el sujeto, es decir, para el pecador, para el penitente en este caso. Y A- bueno, a- y tú, ajá, dime, No, ¿qué me ibas a que decir? te iba a decir que a mí me gustó algo que tú dijiste, no en la clase pasada, pero creo que fue, si no en la antepasada, un poquito antes, Ujú, que, bueno, por lo menos hasta ahora parece que en el purgatorio el tema de la vista, lo digo en el contexto del humo, de este humo, de esta cortina de humo, el tema de la vista es importante. Creo que no, creo que decías que los ojos, metafóricamente en el purgatorio son muy importantes porque bueno, no les voy a contar cómo es el tema de los soberbios, pero los soberbios no pueden ver, su no, visión es muy cuéntame, limitada. Bueno, cuéntame, ¿no? ellos tienen una piedra muy pesada y entonces ven hacia abajo todo el tiempo, no pueden levantar la cabeza y por lo tanto no pueden ver hacia arriba. En el caso de los envidiosos, que es la que contaste antes, tienen los ojos cosidos y ahora nuevamente nos encontramos en una posición donde la persona, a pesar de que tiene vista, no puede ver porque tiene ese paño negro que comentaba. Entonces, no sé no sé cómo viene después porque yo no he llegado hasta ahí, pero puedes referir un poquito por qué crees tú que es tan Lo- importante la vista en el purgatorio. Es importantísima en el purgatorio y fundamental también en el paraíso. Dante habla en el canto número 14 el purgatorio, él llama a los ojos puertas, llama a los ojos puertas. ¿Qué significa? Que en el momento en que tú ya no tienes las puertas de tu vida, tú cerraste tus puertas, te cerraste completamente o te cerraste muchísimas posibilidades de salvarte. Entonces, pero la vista no hay que verla, no hay que verlo como la vista efectivamente, es decir, como los ojos que ven, sino es la capacidad de ver, porque las personas pueden ver o pueden tener capacidad de ver inclusive sin tener ese sentido. Digamos que es como la sensibilidad de ver las situaciones, de poderlas sopesar, de poderlas entender y por lo tanto de vivir de una manera armoniosa. Fíjate que cuando tú dices me ensegueció la ira, significa, ¿qué significa? Significa que prácticamente te agarra como, me acuerdo que Corina habló en clase de una especie de tornado, te agarra como una especie de tornado que tú, fíjate, cuando tú estás dentro de un tornado ya no se ve nada, o sea, lo que se ve son las casas que vuelan y ese gris terrible que te obnubila completamente, te obnubila completamente y te quita la capacidad de ser humano, porque al final del día lo que más a Dante le da miedo de toda la condición pecadora, entre comillas, del hombre, no es el pecado solamente en sí, sino es el hecho de perder la, la característica de la humanidad. La característica de lo humano es la razón, el juicio, lo que tú hablaste antes. Y entonces los ojos, como metáfora, como metáforas son fundamentales para Dante y claro, claro, porque él, especialmente en el purgatorio y en el infierno, porque, ¿qué digo? En el purgatorio y en el paraíso, porque en el infierno, si te acuerdas, utiliza varios otros sentidos, porque en el purgatorio todo huele, se fue. Ah, ok, ahorita volvió. En el infierno todo huele mal, ¿te acuerdas? O sea, en el Mm, infierno utiliza mucho el sentido del olfato también. ujú, En el purgatorio y en el paraíso utiliza muchísimo el sentido de la vista. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber guiarte.
Es decir, ya tú no estás perdido. En el infierno estás completamente Mm, perdido. En el infierno es una oscuridad constante, además. O sea, es una mm, cosa que en el purgatorio y en el paraíso tú necesitas avanzar, o sea, necesitas, en el purgatorio necesitas avanzar y en el paraíso lo que necesitas es ver esa maravilla, porque el paraíso es una absoluta maravilla y los ojos son la puerta por la cual entra toda esta belleza. no, y tiene sentido Entonces, bueno, perfecto, porque fíjate que en el purgatorio, o sea, la gente, los que llegan al infierno no tienen que, no quieren, no entienden o no pueden hacer ningún trabajo. Ellos están allí, ellos sí que de verdad están ciegos, ¿no? Ciegos con el sí, sentido de la vista, a pesar de tener el sentido de la vista. Pero los que van porque de ahí no van a salir, de ahí no van a salir. Pero en el purgatorio sí tienen que hacer el trabajo, si es un trabajo que tú tienes que ver, que tienes que además elegir hacerlo y que no queda más remedio que seguir dándole, ¿no? Subiendo eso, que además cuando tú dices que van subiendo, no es que van subiendo una colinita, es a veces vertical, ¿no? La subida, o sea. totalmente, sí. De todas maneras, no le queda más remedio, ya en el purgatorio no existe. O sea, en el Ujú, purgatorio ya no estamos en la presencia del castigo. En el ujú, purgatorio estamos en la presencia absoluta de la voluntad de subir con todas las ganas posibles para llegar al sitio predilecto, para llegar al cielo. Entonces los penitentes no encuentras, por ejemplo, en este círculo, en esta cornisa, no encuentras a penitentes airados, ni mucho menos. Es decir, no hay, el pecado ya no subsiste. Mientras en el infierno sí, si tú recuerdas cuando nos encontramos con los iracundos en el infierno, ujú, estaban sumergidos en el pantano Estigio y se ujú, estaban cayendo a golpes y a matándose. mordiscos y Ujú, matándose los unos a los otros eternamente, es decir, sin pausa. Y debajo de ellos, en la laguna Estigia, estaban los asidiosos, que son los iracundos que se guardan la ira. ujú, Es decir, son los iracundos que no la ponen afuera y por lo tanto se entristecen profundamente y se ujú, van cerrando dentro de sí mismos. Hay muchos estudios acerca de los asidiosos, muchos psicoanalistas, psiquiatras han hecho este estudio y hay algunos que consideran que la asedia es depresión, o sea, la depresión de hoy en día. Y que dentro de esta depresión, de esta pérdida del sentido de la vida, de esta pérdida de la belleza, uno de los sustratos sea la ira mal canalizada o la ira reprimida. La ujú. ira. Y Dante los Sí, pone a unos arriba cayéndose a piñas y a los otros ujú, abajo ahogándose en la laguna, ujú, abajo, que no se ve. sí. Mira, En el purgatorio tú no ves nada de esto. En el nada. purgatorio los penitentes están en medio del humo negro, completamente conscientes de que allí es donde deben estar para entender la situación que los llevó allí. Es decir, el humo negro es la comprensión de la situación y de la sensación que ellos vivieron en la tierra. ¿Comprendes? O sea, Ujú, el hecho de estar ciego, ok, es como, ok, ahorita no vas a poder ver para que entiendas conscientemente cómo estabas cuando estabas así, es decir, cuando estabas iracundo. Y, pero ellos están completamente salvados. Lo hemos dicho, en el purgatorio la gente está salvada ya. Por eso ujú. también la cántica es tan hermosa, Sí, porque es una yo cántica siento que de es Cristo perdido. muy humana Sí, también, porque trabaja mucho la redención. Mira, aquí pregunta Corina. O sea, en ese sí, sentido, ¿son los pecados cosas que no nos dejan ver? sí, cómo no. Absolutamente. Yo creo que sí. Son los pecados son situaciones en las cuales nosotros no estamos en la plena conciencia de la maravilla que somos. Uy, qué bonito eso. Estamos,
estamos obnubilados, estamos ciegos, estamos confundidos, estamos alienados de nosotros mismos, nos hemos olvidado de nosotros mismos, nos hemos olvidado lo que acabo de decir, de todo lo perfecto o lo maravilloso que tenemos por dentro. Entonces sí hay una cierta, los pecados sí, no sé si son los pecados cosas que no nos dejan ver o si somos nosotros los que dejamos de ver y por lo tanto pecamos. Pues esa parte no me queda clara. O sea, no sé si es el pecado que viene de afuera y no nos permite ver o si somos nosotros que por nuestra situación de confusión, de obnubilación, caemos en situaciones poco recomendables. A Poco ver, aquí recomendables. dice Daniel, hay algo que me parece interesante, uy, no, pero que no logro del todo hacer match. Cuando, bueno, ya él se está adelantando un poquito, cuando el ángel a las puertas del purgatorio marca en la frente de Dante las 7 P, esto es antes, el mero hecho de Sí, soportar la cuesta o el mero hecho de soportar la cuesta o de subir cada uno de los nuevos círculos es ya una forma de purgación para que la P sea borrada. ok. Lo que pasa es que, hola Daniel, por cierto, lo que pasa es que no, en el purgatorio, o sea, en la obra de Dante no existe el mero hecho. O sea, Dante, en el momento en que Dante va subiendo, Dante va expiando, porque Dante va creciendo espiritualmente. Dante no es solamente un testigo ocular, no es un, como nos pasa a todos en la vida. Es decir, es muy difícil permanecer de manera completamente ajena a lo que tú estás viendo. Dante en cada cornisa del purgatorio se encuentra con un pecado en el cual se reconoce y del cual se cura, o sea, del cual se va purificando. De hecho, cuando él llega a la cornisa de la envidia, él es el que dice, yo soy un soberbio. Si de venir al purgatorio, yo estaría allá abajo. Es decir, él está completamente consciente de cada pecado que va viendo y de cómo su alma se va limpiando. Y efectivamente se va limpiando porque durante la lectura del purgatorio nosotros vemos a un Dante siempre más pleno, más calmado, más maduro, más hasta que en el paraíso, bueno, en el paraíso Dante parece otra persona. Dante en el paraíso parece parece otra obra. El paraíso parece otra obra. Entonces la pregunta de Daniel, que es muy importante y voy a aclarar para los que no sepan, hay un momento en el purgatorio donde a Dante un Graba. ángel hiere la frente de Dante con una espada, dibujándoles siete P's, que son los siete pecados capitales. Y Dante, mientras más va subiendo, más se le van borrando estas P. Entonces Daniel justamente pregunta, pero ¿qué pasa? ¿Solo por pasar por la cornisa ya pasó por Go y ya se le borró el pecado? No, 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 Dante en el purgatorio participa y cuidado si no participa más que en el infierno. O sea, el purgatorio para Dante es un verdadero, no sé, un verdadero purgatorio. O sea, una verdadera, sí, sí, eso, sí. No sé si está bien o si Daniel quiere alguna aclaratoria más, como quiera. Sí, incluso, bueno, lo que tú decías, él cuando llega a la segunda dice, bueno, a la envidia dice, yo de esta pata cojeo, pero muy poquito, en realidad lo mío donde yo voy a pasar tiempo es en el anterior. De hecho, yo me imagino que Daniel también lo está preguntando a la luz de que todas estas personas que están en estas cornisas, no es que pasan un tiempito, unas vacaciones en las cornisas y no, tú nos lo explicaste una vez, pero olvidé exactamente. Lo cierto es que dependiendo de qué tan, ¿cómo decirlo?
tan acostumbrado a ese pecado o de alguna manera tan conectado con eso, pasaba más tiempo y necesitaba pasar cierto tiempo para y seguir subiendo. Absolutamente, claro que sí, porque el purgatorio además de purgar, en el purgatorio además de purgar, en el purgatorio tú tienes que esperar. O sea, el purgatorio es un ejercicio enorme y gigantesco y maravilloso de paciencia. Es decir, no, cuando tú estés listo puedes alcanzar ciertas alturas. No es cuando tú pienses que lo estás. De hecho, Dante se va encontrando con algunos obstáculos, etcétera, etcétera, y lo hemos visto. Y también él está poniéndose listo, él está, ¿cómo puedo decir?, alistándose. Pero claro, él está bien abajo ahora todavía. Él está bien abajo ahora todavía. Y está vivo, ¿no? Él Entonces, está en una condición diferente a todo lo... Que de hecho ese también es como lo que conecta a todas estas almas que están penando y en este caso purgando, eh, que ellos saben, no, este está vivo y entonces es el punto para ellos conversar con él, hacerle preguntas, claro, claro, premoniciones. porque ellos están sorprendidísimos de ver a Dante allí. Yo estaría sorprendidísima también de verlo a él ahí, como uno se sorprende aquí cuando ve un fantasma o algo. O sea, son dos planos completamente diferentes y ellos se sorprenden mucho. Y Dante aprovecha estos momentos para repetir y reiterar por qué está él allí. O Virgilio es quien lo reitera. Virgilio es quien lo reitera. Aquí dice Daniel, aquí confirma. A mí me causa mucha risa cada vez que un alma se encuentra con Dante y se impresiona porque está vivo. Sí, es Claro, no verdad. se va a impresionar. ¡Wow! O sea, es lo mismo de lo que te acabo de decir. Si tú ahorita, por ejemplo, nosotros estamos aquí los dos hablando y se aparece un fantasma detrás de Vicente, así de la nada. Digo, oh, o sea, ¿qué pasa? ¿No? Y es hermoso además, bueno, y en el infierno es más cómico aún. O sea, porque aquí los del purgatorio están, tú sabes, todos son mucho más corteses. O sea, en el purgatorio hay un trato mucho más, pero en el infierno hasta lo insultan. O sea, ¿sabes? En fin, Mm. claro, claro, es impactante ese asunto Bueno, de- aquí ya están redimidos, pues aquí ya ellos saben que están además ejerciendo la paciencia de esperar para continuar. Y sabes que algo que me gusta mucho también de este canto, bueno, esto pasa en toda la Divina Comedia hasta donde nosotros vamos, que es el tema de sí, Virgilio, sí, que también poniéndolo desde la manera más básica del tema de la alegoría de la razón con Virgilio, pero es que en este caso, teniendo este paño negro, esa cortina de humo negro, eh, él, Virgilio le dice, ¿es Virgilio que le dice o él le dice a Virgilio? Lo cierto es que él se agarra de Virgilio para poder saber. sí, son los dos. O sea, sí, tú estás hablando de cuando Dante se da cuenta de este Sí, humo terrible. Dante inmediatamente se aferra de Virgilio, se aferra con el brazo. E inmediatamente Virgilio le dice, no me vayas a soltar nunca mientras estemos aquí, quédate así como está. O sea, es una de las oportunidades en que Dante y Virgilio están en perfecta sincronía y sintonía, los dos. O sea, porque Dante lo agarra no, se agarra de él y Virgilio le dice, no me sueltes, no me vayas a soltar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el peligro entonces, metafóricamente hablando? Porque sabemos, para el que no lo sepa, Virgilio en la obra representa la razón de Dante, la parte racional de Dante. Es el hombre que siempre tiene las respuestas lógicas, es bueno, es el maestro, el guía, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto entonces? ¿Qué significa que en el momento en que tú te encuentras en el humo negro de la ira, qué debes hacer? ¿A qué cosa debes recurrir dentro de ti? mm, A tu razón, a tu mm, parte racional.
que es la única que te puede salvar. Y bueno, y lo que decíamos en clase, que es hermosísimo, el hecho de que la razón también se preocupa por ti. Es decir, no eres solo tú que buscas ser razonable, sino que la razón también se te aproxima para decir, papito, cálmate, entonces que tranquilízate y tal, que no conviene, ¿sabes? A todos nos ha pasado de ponernos muy bravos y oír la vocecita que dice, mejor te calmas, a menos que la ira te lleve por delante tipo un camión. Cuando la ira te lleva por delante tipo un camión, estamos en el caso del infierno. Es decir, estamos con estos tipos que se están comiendo los unos a los otros y se están cayendo a golpes y sin piedad todo el tiempo, ¿ves? O sea que hay diferentes estadios. Cuando tú abandonas completamente la razón, estás en el infierno, en pocas que, palabras, que, que en Corina general. decía, ay, porque Corina siempre que llega Virgilio dice, ay, tan bello Virgilio. Que ella hablaba de esa parte de el raciocinio amoroso, Sí, yo también lo interpreto como esa parte paternal que es Virgilio y que es la razón. Y tú estabas echando el exacto. cuento de lo que pasaba, y yo a veces, a uno como padre, o el que tiene sobrinitos, o no sé, me pasa con Victoria, que Victoria me dice, papá, agárrame, agárrame, porque cuando siente algo que no, que la sobrepasa, o que Tal podría cual. ser en este caso la enceguece, quiere que yo la agarre para que ella sentir dice que Corina, amo a Virgilio por siempre. Y Sí, ya lo vi. Daniel dice, hay Sí. algo que me parece interesante, no, esto ya lo había dicho, él hace el comentario de que hay algo que me parece, ay, es que esto se No, sube y baja. aquí dice, pero en el infierno Dante también se da la oportunidad de insultar. Eso me Ah, exacto. encanta porque marca el carácter humano de Dante. Sí, no, no, Daniel, tranquilo, Dante insulta en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso. Así que no te preocupes. O sea, el insulto lo vas a ver en todas las cánticas, porque Dante tiene mucho que decir y Dante tiene mucho que reclamar y Dante tiene mucho que, bueno, lo que hemos hablado siempre en clase, obviamente estamos en presencia de una obra que se escribió hace 700 y pico de años y en esa época los hombres sentían que tenían la razón. Bueno, hablando de razón, Dante es un hombre que sufrió mucho y que por esos sufrimientos padeció y por tanto cuando escribió su obra dijo todo lo que tenía que decir y se lo dijo a todos los que se los tenía que decir. Entonces, eso lo encontramos en el purgatorio y en el paraíso ya no encontramos ofensas directas. Sí, aquí surgieron todos los amantes de Virgilio, los Sí, 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 comentarios los que fans, sí, sí, sí. Virgilio, no, es que Virgilio es una belleza. Lo que les decía es que en el infierno las acusaciones y los insultos son directos, directos de Dante hacia la persona que está en el infierno, mientras que en el purgatorio y el paraíso los insultos son, por ejemplo, a las instituciones, a la iglesia sobre todo. O sea, Dante insulta a la iglesia en las tres cánticas, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de Sí. problema, pero bueno, la belleza de este canto, no sé cuánto vaya a durar esta transmisión, pero no quería dejar de decir que la maravilla del canto 15 y el canto 16, porque son dos cantos gemelos, el 15 y el 16, es que Dante se encuentra aquí adentro, dentro de la cornisa de los iracundos, se encuentra con un tipazo, o sea, se encuentra con un hombre, con uno de los personajes más interesantes de la Divina Comedia, además porque es una persona completamente desconocida. O sea, todavía hoy en día no se sabe quién es. O sea, no se sabe si Dante se lo sacó de la manga o si efectivamente existió. Y se llama Marco Lombardo y Dante le va a hacer una serie de preguntas, es decir, le va a hacer la pregunta del $1.000.000, porque Dante le va a preguntar acerca de la libertad. Mm. Y a mí me parece espectacular que un iracundo responda a estas preguntas, porque si hay alguien que es esclavo, es un iracundo, por lo menos para mí.
esclavo de sus propias sensaciones, esclavo de sus propias, bueno, esclavo de sus propios monstruos. O sea, cuando uno Sí. está irado, uno cree que es libre, pero uno no es libre, ¿no? Bueno, y este Marco Lombardo es el que le responde las maravillas que le responde a Dante acerca del libre albedrío, que si quieres lo hablamos o Sí, sí, si... sí. Sí. Nos quedan todavía como 15 minutos, así que estamos Ah, relajados. perfecto. No, Sí. bueno, que es lo que el fulcro fundamental, la columna fundamental de esta obra, tiene varias columnas, pero las dos columnas, dos de las columnas fundamentales de esta obra son la felicidad y la libertad. La libertad y la felicidad son, digamos, digamos las premisas fundamentales de esta obra. Y entonces Dante aprovecha en estos dos cantos para comentar y para decir, pero bueno, ¿por qué? Si todo fue creado, si no dependió de nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que pagar por lo que hacemos? ¿Por qué? Es Ujú. decir, si nada depende de nosotros, si nosotros nacimos y no pedimos de haber nacido, tenemos el nombre que tenemos y nadie nos preguntó qué nombre queríamos, crecimos en una casa donde nadie nos preguntó y luego la vida se va ocupando de traernos circunstancias que no dependen de nosotros y nosotros simplemente lo que hacemos es tratar de reaccionar, etc. Pero ¿por qué nos castigan si nada depende de nosotros? Claro, es una pregunta, es una concha de mango, obviamente, porque Dante la respuesta ya la sabe y ya la deberían saber todos los lectores que llegaron hasta aquí. Pero Ujú. Dante utiliza esta pregunta para introducir el tema, uno de los temas fundamentales de la comedia, que es el tema del libre albedrío. Y entonces Marco Lombardo le responde de una manera que a mí me parece fenomenal. Le dice que los humanos lo que hacemos es echarle la culpa siempre a Dios de todo. Entonces, y yo incluiría a los otros. O sea, no solo a Dios, sino a los demás. Entonces, todo es Mm. culpa de Dios. Cuando pasa algo, porque Dios me mandó este castigo, porque Dios hizo esto conmigo, porque Dios tal cosa y tal otra. Y entonces él aclara y él dice, sí hay algunas cosas que dependen de Dios, es cierto. Fíjate Dante qué inteligente que es, ¿no? Porque Mm. Dante es el hombre o sea, a Dante no le gustaba definitivamente el pensamiento binario. O sea, Exacto, siempre se va como la vía El media. blanco y el negro, no, o sea, él no es un hombre así. Él a todo le deja una porción, a todo deja para que uno no se sienta perdido con sus respuestas inclusive, menos en el infierno, en eso sí no lo hace. O sea, cuando manda a todo el mundo al infierno sin esperanza, allí Mm. eso sí no ¿Verdad? lo hace, ¿Verdad? pero en general, y él dice, sí hay algunas cosas que el infierno, que Dios hace, pero no especifica cuáles, no especifica cuáles. Pero bueno, uno puede pensar, 2 más 2 da 4, las Mm. tragedias naturales, las cosas que no dependen de lo humano, las cosas que no dependen de lo humano. Todo lo demás depende de lo humano. Entonces, cuando tú lees esto, tú dices, caramba, es que es todo, no, sin excepción, todo. Entonces, todas tus reacciones dependen de ti. Está en ti cómo tú te comportas, está en ti cómo tú reaccionas ante las circunstancias. Y bueno, y esto no lo dijo solo Dante, lo que pasa es que Dante lo dijo hace 700 y pico de años, ¿no? Ujú. Pero esto lo han dicho, yo creo que todos los sabios de la humanidad y se sigue hoy en día machacando porque este concepto es muy difícil de comprender. Este concepto no es natural, yo creo. Bueno, yo no creo, bueno, eso sería otro tema, otra charla, pero yo no creo mucho en la naturaleza del hombre, es decir, no creo que el hombre tenga una naturaleza intrínseca, pero bueno, aparte de eso, no nos es natural aceptar que todo depende de nosotros, porque para nosotros lo que queremos es estar cómodos. O sea, nosotros lo que queremos es andar por la vida, tú sabes, de una manera bastante relajada,
Ir viviendo, ir comiendo, ir enamorándonos y tal. Entonces toda la parte de la responsabilidad mm, nos cuesta mucho, muchísimo. mm, No nos es natural, no nos es natural. Y entonces por eso es que todos los sabios, cuando tú ves que muchos genios o que un tema se machuca y dale, y dale, y dale, es porque no nos es de fácil asimilación. ¿verdad? Y bueno, este es uno. Pero te da una paz, yo lo estaba hablando con Corina el otro día, eso te da una paz porque justamente la gente que está en el purgatorio entendió que todo dependía de ellos y que si ellos se querían salvar o simplemente ser felices, no tenían que repetir ciertas conductas. Porque el problema de Dante y de toda la Divina Comedia, el problema no es el deber ser. Este no es un problema moral. Aquí no estamos hablando de algo que es bueno que se haga porque aquí se está hablando de la felicidad, o sea, de la plenitud. Mm. Ahí te escribió Daniel. Expulsan al hombre del paraíso para que vayan y labren la tierra y el hombre va y es un tractor para no cansarse. La naturaleza del hombre es su cansancio natural. Sí, bueno, una buena forma de verlo, ¿no? También esa es la inteligencia del hombre. O sea que tampoco hay que echarle tanta leña a la humanidad. Los seres humanos somos maravillosos también porque construimos tractores, ¿no? Mm, Y, e intentamos. Pero eh, justamente el punto no es ser astuto. O sea, no hay que ser astuto, hay que ser inteligente, que yo creo que son dos cosas diferentes. No hay que ser vivo, no hay que montarse en el tractor porque yo soy un cómodo no, hay que montarse en el tractor, por ejemplo, para poder trabajar muchísima más tierra, para poder producir muchísimo más, para que tú te puedas sentir muchísimo más pleno, por ejemplo. O sea, hay que cambiarle el objetivo, hay que cambiarle la visión la a la intención. cosa, Ujú. la intención, sí. Y además que todo esto que hable de libre albedrío, un tipo que está raptado por la ira. Estaba, Está secuestrado, estaba, estaba. ¿Verdad? estaba, Estaba. Fíjate que uno siempre estaba. está con su mentalidad, yo siempre tengo mi mentalidad infernal. El infierno está Sí, siempre así como, al como acecho, al lo acecho. has Sí, hecho. sí, sí, al acecho. No, Sí. no, no, aquí ya no hay nada de eso. Aquí ya no hay ira, no hay nada. En el purgatorio no hay nada de eso. En el purgatorio lo que hay es una gran conciencia de lo que se hizo y de lo que pasó, ¿no? Entonces, me parece fundamental todo lo que... Y bueno, y luego en el canto también hay una serie de insultos contra la iglesia, porque hay un problema en el tiempo de Dante y todavía, y es que la iglesia se metió en la parte civil, o sea, se metió en la política, en lo mundano, en lo terrenal. Y allí las Mm, personas se confundieron mucho. Las personas se confundieron y el pecado, como hablamos antes, el pecado está en la confusión. Fíjate que la obra empieza diciendo, en el medio del camino de mi vida me encontré en una selva oscura porque yo había perdido la vía, o sea, me había perdido la confusión. En el pecado siempre hay confusión y Dante en la boca de Marco eh, le echa la culpa en gran parte a la iglesia de la esta confusión. pérdida del camino, sí, de esta pérdida del camino. Y yo creo que tiene razón, totalmente, si me permiten una opinión mía Que es personal. increíble que esos temas todavía, que sean temas todavía tan actuales, ¿ah? Completamente actuales, sí, sí, completamente impresionante. Yo el otro día estaba leyendo un canto del paraíso para dárselo en una clase a mis alumnos y leí unos insultos que Dante le hacía a un papa en concreto en el paraíso. Y si tú le cambias el nombre al papa y le pones el papa actual, le viene pero fit, es decir, 800 Increíble. años después. Eso a mí me da un poco de tristeza, la verdad, ¿no? Porque habla de la poca evolución que hemos tenido en algunos ámbitos, ¿no?
Pero bueno, la humanidad tiene tiempo, tiempo al Mira, tiempo. mira, Cintia, yo sé que no es tu parte favorita, pero yo sí estoy bien interesado que eches el cuento brevemente de las lecturas guiadas de la Divina Comedia que tú haces, porque esto va a estar colgado en Facebook. Y hay gente que, bueno, que seguramente al llegar a esta altura del programa quiere saber un poquito cómo puede hacer esa lectura guiada contigo y, bueno, Sí, para que claro. les cuentes en qué consiste, ¿no? Bueno, es una lectura, una lectura profunda y muy amena de la obra y se lee desde varios puntos de vista, se lee desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista político y bueno, es una sesión semanal en la cual se yo me ocupo de, bueno, yo, mis alumnos, nos ocupamos de echar el cuento del canto, es decir, de saber dónde estamos, en qué momento, narrar la obra. Se narra la obra, luego entramos en una parte, en una fase de discusión, donde yo normalmente le pregunto a mis alumnos, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Qué tal esto? ¿Qué te parece lo que Dante dijo aquí? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Porque también existe la posibilidad de que a uno le parezca esto una completa locura. Y al final de la clase se lee a Dante en español en una traducción que yo utilizo, pero se puede usar cualquiera que está online, que es la de Bartolomé Mitre. Entonces, bueno, cualquiera que esté interesado en saber más acerca del curso, me puede escribir en mis redes sociales o en mi correo, que es cinciarrichuti@gmail.com y yo le mando toda una información más detallada del curso y de cómo es la cosa. Pero es una cosa, es una sesión semanal. Sí, Entonces, a mí si lo tú que me te ves gusta ahí, bastante es que es además, como tú dices, pues uno participa muchísimo, pregunta muchísimo y es como una yo lo siento como una conversación eh, y bueno, y se abren muchos temas, ¿no? Se abren muchos temas y se escuchan los puntos de vista de las otras personas también. Esa parte sí, me parece a mí, por eso es que yo digo que es terapéutico, porque sí, incluso yo traigo mi vida y la traigo a la clase y es increíble cómo esta obra y este señor logra tocarte, eh, logra tocar directamente tu vida y ciertas cosas de la manera que uno piensa. Tú decías que bueno, que también se acepta que otra persona no esté en contra y a veces ni siquiera es que uno esté en contra, sino que a veces son cosas que uno ni siquiera había visto, que es la parte que más me gusta a mí, que uno descubre, es un increíble. descubrimiento. Exacto. Por eso yo no le veo mucho sentido a leer la obra y ya. Primero que leer la obra y ya es muy difícil porque la obra puede ser interpretada de varias formas distintas. O sea, dependiendo del enfoque que tú le des, la Divina Comedia, por ejemplo, es un libro político, o es un Ujú. libro religioso, o es un libro de ciencia ficción, por ejemplo. Hoy estaba leyendo junto con Julia un libro acerca del surrealismo y yo no lo sabía, pero Breton consideraba, o sea, el padre del surrealismo, o ellos consideraban que Dante era el precursor del surrealismo. Imagínate tú, 700 años antes, no, 600 y pico años antes del surrealismo, para decirte cuántas formas distintas tiene de ser abordada esta obra. Mm, Pero para mí cualquier libro puede ser leído con mucha calma en soledad, y cada quien recibe lo que puede de ese libro. Pero lo maravilloso de este ejercicio que estamos haciendo nosotros es lo otro, es decir, la reflexión sobre el libro, o sea, porque además nuestro curso es un curso creativo al 100%. Si mis alumnos crean realidades, crean respuestas, crean preguntas,
Y entonces eso para mí es importante, porque si uno se va a meter a leer simplemente, uno lo puede hacer por su cuenta. Aquí estoy viendo en los comentarios, pero hasta Jesús estaba cansado de eso. El incidente de los mercaderes en el templo es un ejemplo. Sí, el incidente de los mercaderes es un ejemplo muy interesante porque Dante lo, es decir, en el infierno está. El problema con los mercaderes en el templo no es tanto el hecho de ser inteligentes, sino es el hecho de mercadear con la mercancía, valga la redundancia, sin haber trabajado para ella, que es el problema de los usureros en la Divina Comedia. Y es el mismo problema que tiene Jesús con los mercaderes. O sea, yo tengo la teoría y me puedo equivocar y algún teólogo que me corrija, ojalá y nos viera y me corrigiera, pero yo tengo la teoría de que si Jesús hubiera encontrado dentro del templo una serie de campesinos, por ejemplo, vendiendo sus hortalizas, o una serie de, no sé, de panaderos, no hubiera sido tan grave el asunto. El asunto es la mercancía, o sea, el comercio, el, el, el dinero por el dinero, el dinero por el dinero, que Dante ese tema lo trata mucho. O sea, el dinero por el dinero, Dante lo trata mucho. Estas Llevo. clases son lo máximo, ay, tan bella, gracias. Altamente recomendable, tan linda Angelina, gracias. Viéndolo, gracias, gracias. Bueno, ¿Qué a ibas mí a me, decir? no, que es un temazo ese porque además ya sería para hablarlo en otra oportunidad, es el que lo toca a él, ¿no? De alguna manera en su vida lo toca a él ese tema de los usureros así de ladito, y bueno, es un cuento ahí que Sí. lo podemos dejar inclusive en suspenso para que la gente o lo busque o te contacte o esperen a que venga el nuevo El Dante nuevo Villano. episodio, el nuevo Exacto. programa. Está Que por bien, cierto, chévere. Cintia, ahorita que no tenemos un orden establecido y yo invito a todas las personas que vean, que están viendo y que luego lo van a ver cuando esté montado, que nos sugieran también temas, ya que no vamos a Claro, seguir un orden establecido, pues que nos sugieran, que hagan preguntas, es más chévere a partir de ahí también, es como, de hecho se parece mucho a la clase, se parece más a la clase, eh, que nos hagan preguntas o ideas. Y claro, sí claro, siento que claro aquí que como que sí. participa más la gente, que en YouTube la gente no tiene tanto chance. No, porque en YouTube es más, digamos, un formato más fijo, ¿no? Claro, Sí, la gente contesta, o sea, comenta, pero no es lo mismo porque no está uno allí contestando en el momento, ¿no? sí. Entonces, no, está muy bien. Lo que a mí me gustaría es que las personas que nos escucharon hoy se fueran pensando mucho en la ira, porque hay que pensar en eso. O sea, la Divina Comedia, por lo menos como yo la leo, yo no la leo hacia afuera. O sea, no la leo como si yo no, si eso no pertenece, si yo no formara parte de eso, no. Yo me pongo y digo, caramba, cuando te pusiste muy brava, cuando tal cosa y tal otra, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal el paño negro? ¿Qué tal el humo negro? ¿Te ahogaste? Etcétera. Entonces, ese ejercicio es fundamental. Ajá, Mira, ahí ¿quieres pusieron un ver? temazo, es un tema bien bueno. Y es el tema porque no, es uno de los menos conocidos, el del libro del paraíso, ¿no? Bueno, porque Bueno, la gente no tiene mucha paciencia. sí. La Bueno, gente no. mira, Corina pone ahí el morbo. Yo incluso me atrevo a decir que la gente, bueno, lo que estábamos hablando en principio, asocia es con el infierno y después que termina, ni siquiera creo que termina en el infierno. Yo no creo que la gente termine en el infierno. Es con lo que tú dijiste, no es un libro para leerlo uno solo y de esa manera sí, o sea, sí, pero no es lo mismo, la lectura no es lo mismo. Entonces, por ahí creo que van los tiros. También en cuanto, quiero contestar esto que Sí. es importante. La Divina Comedia ha sido muy manipulada y ha sido muy manoseada por mucha gente. Y es un libro que mete miedo, pero mete miedo también por los académicos que la han estudiado, ¿entiendes? O sea, los mismos académicos, como pasa con la filosofía, cuando tú te quieres leer, por Mm, ejemplo, tú directamente un libro de Aristóteles,
Y el profesor te dice, no vale, que te vas a estar leyendo tú solo un libro de Aristóteles, tú no vas a entender eso nunca. Vente, que yo te lo explico, vente para acá, tú sabes, ¿no? El hecho Mm, de con El Paraíso pasó mucho eso. El Paraíso tiene mala fama en el sentido de que los académicos han dicho que es muy profundo, que es muy, digamos, difícil, que la poesía es demasiado alta, que el promedio de las personas no lo puede entender y obviamente si te dicen eso y te hacen una introducción así de un libro, tú dices, no vale, o sea, yo no voy a leer eso. Mientras que mm, Falso, El Paraíso, no, tampoco voy a decir que es un libro, tú sabes, liviano, no, pero es muy abordable, o sea, es muy, se puede mm. leer, es hermoso, es hermoso. Mira, Entonces, ahí nos están mandando saludos hasta de Brasil. Un saludo imagínate, ahí a saludos. Baviña. Hola, Bueno, mucho Cintia, gusto. nos pasó rapidísimo, fue un gustazo y nada, Gracias, sí. seguimos de aquí en adelante, seguimos. Todo este episodio yo lo voy a montar en Facebook, lo voy a también a compartir en Instagram. Tengo que ver la parte técnica con respecto a YouTube, porque entiendo que sí lo puedo hacer, pero va a quedar en formato vertical. Entonces tengo que ver cuáles son las opciones, pero la idea es que esté también en YouTube, así que los que no pudieron participar van a tener opción de verlo nuevamente las veces que quieran. Y bueno, y Perfecto. nosotros Ok. seguimos con la idea es hacer un programa quincenal y nada, invitarlos nuevamente a que te sigan por Instagram, a Cincia Richuti, que sigan también a Radio Viral y que se comuniquen contigo para que los que están interesados en leer la Divina Comedia, hacer el acompañamiento, lo hagan Claro, ya de una vez. claro que sí. Claro que Ok. sí. Muchísimas gracias, Vicente. Y gracias, gracias a todos, de verdad. A Dale, todos, gracias un a todos. beso. Gracias, Cincia querida. Un besito. Un Disfruten abrazo. mucho. Chao, chao. Igual.